La lluvia caía sobre el río Magdalena como una cortina de plata, iluminando la oscuridad de la noche. Diego se agarraba con fuerza al borde de la embarcación, su rostro iluminado solo por el reflejo de la luna en el agua. Mientras el bote se deslizaba sobre las olas, Diego lanzaba desesperadamente una red de pesca al río, como si la vida de alguien dependiera de ello. Su ropa empapada y despeinada revelaba horas de lucha contra la corriente, y el sudor que perlaba su frente parecía mezclarse con la lluvia que caía sobre él. Un hombre mayor, con una gorra de béisbol y una mirada cansada, manejaba el timón del bote con manos callosas, mientras lanzaba una mirada de reojo a Diego. De repente, el bote dio un giro brusco y Diego se encontró mirando hacia la orilla, donde una luz de un farol iluminaba un letrero desgastado que decía Ciénaga de Oro. Era un lugar donde la cultura vallenata se mezclaba con la influencia de la costa norte de Colombia. De la niebla surgían las siluetas de varios hombres, sus rostros ocultos tras las sombras. Diego parecía estar pescando algo más que peces en aquel río, parecía estar pescando respuestas, o quizás, huyendo de algo. Su rostro, marcado por la preocupación y el miedo, dejaba entrever que su vida estaba a punto de cambiar para siempre en aquel lugar donde dos culturas se encontraban. Y mientras la oscuridad parecía cerrarse sobre él, Diego parecía dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir. La oscuridad de la noche se desvanecía lentamente en el horizonte, revelando un paisaje de aguas tranquilas y montañas majestuosas. El río Magdalena fluía con suavidad, como un gigante dormido, y la pequeña embarcación en la que Diego viajaba se deslizaba sobre su superficie con un suave balanceo. El aire estaba impregnado del olor a humedad y a vegetación exuberante, un aroma que Diego había aprendido a reconocer y amar en su infancia. Mientras el bote avanzaba, la silueta de una pequeña ciudad ribereña comenzó a perfilarse en la distancia. La ciudad se llamaba Puerto Berrío, y era un lugar donde dos culturas se encontraban, la de los campesinos y pescadores que vivían en la ribera del río, y la de los comerciantes y empresarios que llegaban de la ciudad grande en busca de negocios. Diego había crecido en este lugar, escuchando historias de su abuelo sobre la construcción del ferrocarril y la llegada de los inmigrantes italianos que habían fundado la ciudad. La embarcación atracó en un pequeño muelle de madera, y Diego saltó a tierra con un movimiento ágil. La ciudad estaba en plena ebullición, con gente que se apresuraba a llegar a sus destinos y vendedores ambulantes que ofrecían sus productos a gritos. Diego se detuvo un momento a escuchar el sonido de las cornetas de los camiones y el murmullo de la gente, un ruido que era como música para sus oídos. Mientras caminaba por la ciudad, Diego se detuvo en una pequeña tienda de ropa que su madre había abierto años atrás. La tienda se llamaba La Estrella del Río, y era un lugar donde su madre vendía ropa y accesorios a los habitantes de la ciudad. Diego entró en la tienda y se encontró con el familiar olor a tela y a maquillaje. Su madre estaba en la trastienda, preparando un pedido para un cliente. Al ver a Diego, sonrió y le dio un abrazo. ¿Cómo estás, mi hijo?, le preguntó. Diego sonrió y se encogió de hombros. Estoy bien, mamá. ¿Y tú? Su madre se rió y le dio un golpecito en la mejilla. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Quieres un café? Diego asintió, y su madre le preparó un tazón de café negro. Mientras lo tomaba, Diego se fijó en un pequeño reloj de bolsillo que su abuelo le había regalado. El reloj tenía una inscripción en la parte de atrás, para Diego, con amor y admiración. Abuelo. Diego sonrió, recordando las historias que su abuelo le había contado sobre su reloj. De repente, un ruido ensordecedor sacudió la ciudad. Un incendio había estallado en una de las fábricas de la ciudad, y las llamas se estaban extendiendo rápidamente. La gente comenzó a correr y a gritar, y Diego se encontró arrastrado por la multitud. La ciudad que Diego había conocido y amado durante tanto tiempo se estaba desmoronando ante sus ojos. Las llamas lamían los edificios, y el humo oscuro se cernía sobre la ciudad como una manta de muerte. Diego se detuvo en la calle, mirando con horror cómo su ciudad se incendiaba. En ese momento, una voz le susurró al oído: todo se puede perder en un instante, Diego. Era su abuelo, que había muerto hacía años. Diego se dio la vuelta, pero no vio a nadie. La voz parecía venir de dentro de él mismo. La ciudad se estaba desmoronando, y Diego se sentía impotente para detenerla. Todo lo que había construido, todo lo que había amado, se estaba reduciendo a cenizas. Y en medio del caos, Diego se acordó de las palabras de su abuelo: la vida es como un río, Diego. A veces fluye tranquilo, y a veces se vuelve turbulento. Pero siempre sigue fluyendo. El silencio era lo único que Diego podía escuchar en ese momento.
se encontraba solo en la embarcación, rodeado de la inmensa oscuridad del río Magdalena. La luna había desaparecido detrás de las nubes, dejándolo sumido en una profunda soledad. Su respiración era el único sonido que rompía el silencio, un recordatorio constante de que aún estaba vivo. La embarcación se deslizaba lentamente sobre el agua, impulsada por la corriente suave del río. Diego no había hecho nada para detenerla, simplemente se había dejado llevar. No tenía fuerzas para remar, ni para pensar en qué hacer a continuación. Su mente estaba en blanco, vacía de cualquier pensamiento o emoción. Solo sentía un vacío profundo, una sensación de derrota que lo consumía por dentro. De vez en cuando, el crujido de la madera de la embarcación o el chapoteo del agua contra el casco eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Diego se sentía como si estuviera flotando en un mar de nada, sin rumbo ni destino. Su vida parecía haberse detenido en ese momento, y no sabía cómo seguir adelante. Mientras la embarcación seguía su curso, Diego se encontraba cada vez más cerca de un pequeño pueblo ribereño. Las luces de las casas se veían a lo lejos, como un oasis en la oscuridad. Pero no se sentía atraído por ellas, no tenía ganas de acercarse. Prefería seguir solo, seguir flotando en su mar de silencio. De repente, una figura apareció en la orilla del río. Diego no la había visto antes, pero parecía estar esperándolo. La figura se quedó quieta, mirando hacia la embarcación, y Diego pudo ver que era un hombre mayor, con una barba larga y blanca. Llevaba un sombrero de paja en la cabeza y una bolsa de lona en la mano. La embarcación se acercó lentamente a la orilla, y Diego pudo ver que el hombre lo estaba mirando fijamente. No dijo nada, simplemente se quedó allí, mirándolo. Diego se sintió incómodo, pero no hizo nada para alejarse. ¿A dónde vas, muchacho?, preguntó el hombre finalmente, su voz suave y calmada. Diego se encogió de hombros, sin saber qué responder. No tenía ganas de hablar, no tenía ganas de nada. No lo sé, respondió finalmente, su voz apenas audible. El hombre asintió con la cabeza, como si entendiera algo que Diego no entendía. Te voy a dar un consejo, dijo, su voz llena de sabiduría. La vida es como el río. A veces fluye suave, a veces se vuelve turbulenta. Pero siempre sigue adelante. La pregunta es, ¿qué haces cuando te encuentras en el ojo del huracán? Diego lo miró, sin saber qué responder. El hombre sonrió y se dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad. La embarcación siguió su curso, llevándolo cada vez más cerca del pueblo. Diego se quedó allí, sentado en silencio, pensando en las palabras del hombre. No sabía qué hacer, pero algo en su interior había empezado a moverse. Algo que no podía explicar, algo que no podía controlar. Pero estaba allí, latente, esperando a que algo lo hiciera despertar. La embarcación se deslizaba lentamente por el río Magdalena, como si llevara el ritmo de un funeral. Diego se encontraba sumido en sus pensamientos, reviviendo los momentos que lo habían llevado hasta allí. La oscuridad del río parecía reflejar su propio estado de ánimo, una mezcla de tristeza y desesperanza. Recuerdo de la primera vez que vio el crucifijo de oro en el cuello de su abuelo, la forma en que brillaba bajo la luz del sol. Su abuelo le había dicho que era un símbolo de fe y protección, pero ahora parecía un recordatorio de su propia debilidad. La imagen del crucifijo se unió a la del viejo reloj de bolsillo que su abuelo le había dado, y a la de la canción de vallenato que su abuela solía cantarle. La canción, el reloj y el crucifijo habían sido simples detalles en su vida hasta ahora, pero en ese momento, adquirieron un significado profundo. Eran como hilos que se entrelazaban para formar una red que lo envolvía, recordándole de dónde venía y hacia dónde iba. Diego sintió que estaba en un cruce de caminos, con dos posibles destinos frente a él. Un camino era el de la violencia y la venganza, el de la lucha por el poder y el dinero. Era el camino que habían seguido muchos de los hombres de su pueblo, hombres que habían sido atraídos por la promesa de riquezas y poder que ofrecía el narcotráfico. Diego lo había visto en su propia familia, en sus amigos, en la gente del pueblo. Lo había visto en la forma en que algunos hombres miraban a las mujeres, en la forma en que hablaban de dinero y poder. El otro camino era el de la redención, el de la búsqueda de una vida mejor, de una vida sin violencia ni miedo. Era un camino incierto, lleno de obstáculos y desafíos, pero era un camino que le permitía mantener su dignidad y su humanidad. Diego recordó las palabras de su abuela, que siempre le había dicho que la vida era un regalo, que había que vivirla con dignidad y respeto. La luna comenzó a salir de detrás de las nubes, iluminando el río y la embarcación.
Diego sintió que estaba en un momento de verdad, un momento en que tenía que decidir qué camino tomar. La decisión no era lógica, no era algo que pudiera explicar o justificar. Era una decisión emocional, algo que sentía en lo más profundo de su ser. La embarcación siguió deslizándose por el río, llevándolo hacia un destino incierto. Diego se quedó en silencio, sumido en sus pensamientos, mientras la luna seguía subiendo en el cielo. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La lluvia volvió a caer sobre el río Magdalena, pero esta vez no era una cortina de plata que iluminaba la oscuridad de la noche, sino un reflejo de la transformación que había ocurrido en el interior de Diego. La embarcación en la que viajaba ahora parecía navegar en sentido contrario, como si retrocediera en el tiempo hacia el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Pero no era el mismo Diego que se agarraba con fuerza al borde de la embarcación, iluminado solo por el reflejo de la luna en el agua. Era un hombre renovado, con una perspectiva diferente, como si hubiera encontrado un nuevo horizonte en el que navegar. La travesía por el río Magdalena había sido un viaje al interior de sí mismo, un recorrido por las profundidades de su alma. La oscuridad del río había reflejado la oscuridad de su propio corazón, y el silencio había sido el único sonido que había podido escuchar. Pero en ese silencio, había encontrado una voz que le hablaba de redención, de la posibilidad de empezar de nuevo. La historia de Diego no era la de un hombre que había tocado fondo y había salido indemne, sino la de alguien que había sido capaz de encontrar la luz en la oscuridad. La lluvia que caía sobre el río Magdalena era como una bendición, un recordatorio de que la vida era un ciclo constante de nacimiento, crecimiento y renovación. Diego pensó en todos los momentos que lo habían llevado hasta allí, en las decisiones que había tomado y en las que lo habían llevado a tomar. Pensó en la gente que había conocido en el camino, en las sonrisas y en las lágrimas. Y se dio cuenta de que, aunque el río Magdalena seguía fluyendo con suavidad, su vida había cambiado para siempre. La embarcación siguió navegando, pero ahora parecía llevar el ritmo de una nueva vida. Diego se sintió en paz, como si hubiera encontrado un nuevo hogar en el que quedarse. La lluvia siguió cayendo, y él cerró los ojos, dejando que el sonido del agua lo envolviera. En ese momento, se dio cuenta de que la vida era un río que fluía sin cesar, y que lo único que podía hacer era dejar que el corriente lo llevara a donde quisiera. Y en ese instante, supo que estaba listo para enfrentar lo que viniera.